Hola, mi nombre es Lisa Peña, nombre de señas así. Y yo soy pasante en DHHSC, el Centro de Servicios para Sordos y Hipoacúsicos en Fresno. Esta será una serie de videos para padres financiados por el First Five del Condado de Merced. Mi nombre de nuevo es Lisa y soy madre con 3 hijas. Tengo una niña de 5 años, una de 3 años y una de 9 meses, todas niñas. Esta serie se titula ¿Qué hacer al salir del hospital con su recién nacido? En esta serie compartiré consejos y qué hacer al llegar a su casa con su recién nacido. Primero, felicitaciones por el nacimiento de su bebé. Los bebés son preciosos y una bendición. Ahora le daré algunos consejos útiles sobre qué hacer. Lo más importante que debe tener es el asiento de seguridad del bebé. Los hospitales no le permitirán irse con su recién nacido si no tiene un asiento de seguridad. Algunos hospitales proporcionaron un asiento de seguridad para su familia, pero puede encontrar un buen asiento de seguridad con un precio razonable. No compre asiento usado, siempre debe de comprarlo nuevo. Nunca sabe si el asiento de seguridad usado ha estado involucrado anterior en un accidente. Cuando salga del hospital, puede irse a casa por primera vez con su recién nacido en el asiento trasero. Conduzca despacio. Sería una buena idea que alguien pueda sentarse en el asiento trasero con su bebé. Eso le hará compañía a su recién nacido y podrá asegurarse de que su bebé esté bien y cómodo. También debe de asegurarse de que su bebé esté abrochado correctamente. Ojo, su bebé es pequeño según su tamaño y peso. Asegúrese de que la vía esté unida. Puede haber un poco de espacio entre la vía y el bebé. Si hay mucho espacio, esto puede significar que si usted está involucrado en un accidente, el bebé puede caerse del asiento. Si el bebé está dormido, déjala dormir. Es importante que el bebé duerma. Pasar por el trabajo del parto es agotador para su recién nacido y para el mamá. El dicho dice, nunca despiertes a un bebé dormido. Deje que su recién nacido duerme. Cuando llegue su primera vez a casa, si su bebé está dormido, esté bien. Dejarlo en su asiento de seguridad. Cuando sea el momento de sacarlo del asiento, desabroche lentamente el asiento. Es normal y común que los bebés lloren cuando los saquen de su asiento. Si su recién nacido llora mucho, puede moverse un poco más rápido, pero tenga cuidado. Revise el pañal de su bebé para ver si es necesario cambiarlo. Cuando su bebé nace, sus evacuaciones intestinales pueden ser de color negro. Eso es común con todos los recién nacidos. También lleva un registro de la cantidad de cambios de pañal que tiene su recién nacido. Cuente los pañales para orina y para caca. El médico le preguntará al control de su bebé cuántos pañales mojados con orina y cuántos pañales sucios con caca tiene el día. Usted decidirá si le dará pecho a su recién nacido o le dará fórmula. Puedes decidir cualquiera de las dos opciones está bien. Lo importante es asegurarse de que su bebé esté comiendo. Esta será otro tema durante la serie. Aseguranse de mirarla. Al dar pecho, a veces las deposiciones de su bebé serán de color amarillo mostaza.
La evacuación intestinal de su bebé se volverá más sólida a los 6 a 9 meses de edad. Al salir del hospital le preguntarán si su bebé tiene un médico primario y si ha hecho una cita. El médico primario es el encargado de las vacunas y controles médicos de su bebé. Necesitará la firma de un médico antes de salir del hospital. Además, debe hacer una cita con el médico para su bebé antes que le den el alta. Los recién nacidos resultan consultar con el médico una semana después del nacimiento. Durante esta cita, el médico le preguntará cuántos pañales mojados o sucios tiene el bebé. Recuerde documentar esta información. Es importante cuidar a los médicos. Si no comprende lo que está pasando, asegúrese de hacer preguntas. Si necesita un intérprete, asegurar de solicitar uno. Es importante asegurarse de su bebé esté sano. Si necesita ayuda, comuníquese con DHHS. Hay personas que pueden brindar asistencia para una variedad de servicios. Haciéndose una mamá nueva y una familia es difícil. Asegurarse de tener algunas cosas listas antes de irse al hospital y antes del parto. Un consejo. Yo comí antes de ir al hospital. Supe que una vez que llegaba al hospital que podrían pasar horas antes que podía comer. Manténganse en el fondo de su mente para pensar en comer antes de ir al hospital. El hospital no le dará comida antes del parto. También es importante recordar tomar un siesta cuando su bebé está dormido. Tu cuerpo está pasando por cambios y está cansado. Duerme todo lo que puedas. Está bien si estás cansado. Pídale a su pareja o a su familia que si puede cuidar al bebé mientras descanses. Si su bebé está llorando, asegúrese de responder, ya que se desarrolla una relación con su bebé. Una de las cosas más importantes es que no puedes malcriar a tu recién nacido. Por malcriar me refiero siempre a ir con su bebé y levantarlo para sostenerlo. Será demasiado difícil sostener a su bebé cuando crezca. Tómese su tiempo y valore su tiempo con su bebé. Abrázalo y amándolo. Disfruta y felicitaciones de nuevo. Recuerde que esta es una serie de videos, lo que significa que habrá más videos. Hasta la próxima. Adiós.